Damos gracias a Dios por este nuevo día y por este encuentro con Jesús. Es un encuentro de verdad en la comunión de la alegría, del amor, porque quien está unido a Jesús en su corazón, quien le da la oportunidad de que se cumpla la palabra en su vida, es absolutamente feliz. Por eso decía ayer de una manera muy bonita el Evangelio y la palabra de Dios. Precisamente Él nos ama y quiere que nos amemos en su mismo amor. Y así como decía la lectura de San Juan, que nos está mostrando precisamente ese advenimiento de la Nueva Jerusalén, y Él será el Dios con nosotros y vivirá en medio de nosotros. Así que partiendo de este sentimiento de un Dios que vive con nosotros, que está con nosotros, ya no estás solo, no estás sola. No lo consideres así, estás con Dios. Así que hoy nos unimos aquí desde Radio Paz, utilizando este medio para hacer un eco fuerte de esa experiencia maravillosa del Dios que está todos los días en nuestra vida, que comparte silenciosa, cariñosa y delicadamente cada instante, que nos ama tanto, 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 que quiere que nosotros no nos perdamos en el tiempo, sino que al contrario, nos encontremos con Él, con nosotros mismos y con los otros. Este es un movimiento muy importante, bien bonito y bien importante en nuestra vida, porque el encuentro con Dios nos va a llevar definitivamente a un encuentro con nosotros mismos, tan necesario, tan absolutamente necesario para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento. Así que aquí, desde Radio Paz, en la Arquidiócesis de Miami, con mucho cariño, yo, el Padre Fernando Orejuela, los saludo. Y les doy las gracias de permitirnos llegar a su casa, llegar a su familia a través de las redes sociales, a través de la radio, de las ondas, penetrar en la intimidad de ustedes, para estar con ustedes, para compartir, para que le perdamos tiempo a Dios un ratito. Es tan bello esto de perderle tiempo a Dios. A veces la gente dice, no, yo no tengo tiempo que perder, yo estoy muy ocupado, muy ocupada, no tengo tiempo que perder. Y de verdad, tenemos tantas ocupaciones tan importantes en la vida, tantas, y yo le diría con mucho cariño, oiga, ¿y por qué no le perdemos un ratito de tiempo a Dios? Perderle tiempo a Dios es tan importante. Perderle tiempo a Dios es tan significativo como perderle tiempo también a las personas que decimos que amamos. Perderle tiempo a la familia. Piérdale un ratito de tiempo a la familia. Oh, pero tengo que producir, tengo que trabajar. Bueno, lo realmente importante es lo que más requiere que le dediquemos un poco de tiempo. Entonces, dedícale tiempo a Dios como dedícale tiempo a tu familia. Todo es proporcional. Si tienes abandonado a Dios, tienes abandonada a tu familia. Eso es sintomático. Entonces, no abandones lo que amas, no abandones tus fundamentos. Algún día me decía un muchacho que aspiraba a casarse con una muchacha a la que había soñado toda la vida y él deseaba ser su esposo. Y él me lo confiaba y me decía, mira, mi gran error fue que me dediqué a preparar lo que le quería brindar a ella cuando nos casáramos y la descuidé y ella se olvidó de mí. Qué tristeza que no seamos como ese muchacho que por haber haberle dado tiempo a otras cosas, se olvidó de lo esencial y lo perdió. Entonces no perdamos nosotros lo más valioso que tenemos. Uno, Dios. Lo más bello, lo más hermoso, lo más lindo. Y es cierto, no vamos a perder a Dios en el sentido de Él nunca se va a apartar de nosotros. Pero nosotros sí nos podemos cerrar a su acción. Cerramos el campo de acción, cerramos la apertura, la escucha, la sensibilidad. Y tristemente Dios, que nos respeta tanto, no podrá actuar, no podrá meterse porque Él es un caballero. Siempre toca la puerta. Dios siempre pide permiso para entrar. Entonces hoy, de una manera muy especial, Dios te está pidiendo permiso para entrar en tu vida. Queridos hermanos y hermanas, en este encuentro con Jesús, lo hacemos cada lunes a esta hora precisamente para vivir, comenzar a vivir, a preparar el domingo, a preparar esa reflexión, preparando toda esta semana, preparando todo el ambiente. Quedamos en el Evangelio de ayer con un sentimiento muy bello. Jesús que nos mandó a amar a los otros aunque nos traicionen, porque ese es el contexto del Evangelio de ayer. Ama al otro aunque te traicione. Después de que Judas salió del cenáculo, Jesús dijo, ahora va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Es la glorificación en medio del dolor. O sea, y así sucede, es la realidad familiar.
¿Cuántas veces esas mamitas que son las maestras del amor, estamos en el mes de las madres, ¿no? Y por lo tanto en el mes de la familia. Y esas maestras del amor de Dios se sacrifican aunque nosotros hijos seamos ingratos. Eso es una traición. Es una forma de traición en el amor, la ingratitud humana. ¿Cuántas veces ellas tienen que decir, tanto, y hoy día estoy sola, tanto que le dediqué, tanto tiempo, y estoy sola? Y si vas a un hospicio, a un lugar, a una casa de adultos mayores, te vas a encontrar con cantidad de papás y mamás solos, solitos, porque sus hijos no tienen tiempo para ellos. Pero su hijo está enfermo. No, mi hijo está bien, pero no tiene tiempo. Dicen tristemente, me decía una mamá. Y le digo, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu hijito? Y me dice, el día que vino, me dejó aquí en la puerta. Ni siquiera me entró. Me dejó en la puerta y me dijo, mamá, ahí ya está cuadrado todo. Entre, yo después vengo. Y lleva 5 años y no ha vuelto a visitarme, padre. Llorando me decía esa mamita. Y créame que ese dolor se me metió en el alma. Y cuántas veces nosotros hemos dejado solos también a los que amamos, solos a las personas. Entonces es importante, Dios no nos deja solos. Ese es un pensamiento que es importante tener en cuenta. Dios siempre está con nosotros y siempre nos ama. Y tiene dispuesto todo para nuestro bienestar, todo absolutamente dispuesto para recordarnos que Él nos ama, que está con nosotros, que nos acompaña, que la vida no tenemos que hacer el camino solos. Acuérdense de la expresión, ayer me la recordaba una de las feligresas en una de las misas, que me decía, padre, acuérdese el pasaje donde dice que Jesús nos lleva en sus brazos. Es cierto, el de huellas en la arena, que a mucha gente le parece maravillosa, le encanta, es verdad. Ese hombre que tenía la visión de que siempre se veía en las escenas de su vida caminando con Jesús. Y dice que veía 4 huellas, 2 pares de huellas. Entonces dice, siempre las vi. Y dice, y en los momentos más difíciles de la vida, en los más duros, en los más cruentos de la vida, solo veía un par de huellas. Y dice que le preguntó a Dios, Señor, pero ¿cómo me dejaste solo en esos momentos tan difíciles de mi vida? ¿Cómo es que me dejaste solo? Y le dice al Señor, yo nunca te he dejado solo. ¿Por qué dices eso? Dice, porque en los momentos más difíciles solo veía, siempre que me acompañaste, veía 2 pares de huellas. Y en los momentos duros de mi vida solo un par. ¿Y qué pasó? ¿Por qué me abandonaste? Le dice Jesús, yo nunca te he dejado solo. Cuando tú veías un solo par de huellas en la arena, era porque yo te llevaba entre mis brazos, cargado. Claro que sí. Ese es el sentido de un Dios que está de tal manera comprometido con nosotros, y escuche la palabra que le digo, comprometido con nosotros y con nuestra realidad, que nunca nos deja solos. A Dios le importa lo más mínimo de tu vida. Le importa tanto que Él te acompaña. O sea, Él está siempre contigo. Él siempre está a tu lado. Y Él siempre quiere que tú sientas esa presencia amorosa. Incluso pone ángeles, pone personas, pone enviados, pone personas que vengan a tu lado y que te den ese momento tan especial y que te digan, no estás solo, yo estoy contigo, aquí estamos, vamos, tenemos que luchar. Y personas que menos tú piensas y tú dices, oye, me salió a dar aliento a alguien que yo nunca pensé que me fuera a dar aliento. Es Dios quien mueve los corazones, es Dios quien hace que te llegue esa palabra de amor para decirte, yo siempre estoy contigo. Bueno, no nos olvidemos de orar. Piensa en este momentito y dile al buen Dios, Señor, estoy en tu presencia. Si el Padre está diciendo que estoy en tu presencia, estoy en tu presencia. Entonces yo creo que tu presencia está ahora aquí conmigo, ahora aquí y conmigo. Yo lo creo. Créelo firmemente porque ciertamente está. Dios está. Y se hace más presente cuando tú le dices, lo acepto. Lo acepto. Si no vas manejando, si estás en tu casita, cierra los ojos en este momento y dile, acepto tu presencia. Lo acepto, lo acepto. Aquí estás. Si tienes la posibilidad de ponerte de rodillas, hazlo. Y dile, Señor, más aún lo creo y me pongo de rodillas ante ti. Aquí estás, acepto tu presencia bendita en mi vida. Aquí estás, Jesús. Aquí estás conmigo en este momento. Y yo acepto que tú me acompañas, que tú me amas. Y yo te adoro, te bendigo, te alabo y te glorifico. Aquí donde estoy, Señor. Aquí lo creo firmemente, lo profeso. Tú estás conmigo, me cuidas, me amas, me acompañas.
profeso tu amor. Gracias, Señor, por acompañarme, por nunca dejarme solo, por nunca dejarme sola. Bendito sea, siento tu presencia. Ábrete, si tienes la posibilidad de abrir las manos, ábrelas un segundito y dile, Señor, aquí estoy, recibiéndote. En esa actitud amorosa, humilde, aquí estoy recibiéndote, recibiendo tu presencia. Me pongo en tus manos mi vida, pero aquí estoy, Señor. Con las manos abiertas también para recibirte, Jesús. Dame el Espíritu Santo. Díselo. Dilo en tu corazón. Dame el Espíritu Santo, que Él sea mi verdadero compañero. Dame el Espíritu Santo en este momento, Señor. Lléname de ti. Lléname con la fuerza del Espíritu Santo. Invádeme, penétrame, tómame. Señor, ven a mí, ven con el poder de tu Espíritu Santo, invade todo mi ser y lléname con la alegría de tu Espíritu. Disipa en mí los miedos, el cansancio, el abatimiento, la tristeza. Comienzo una semana, Señor, y ya estoy triste, ya estoy cansado, ya estoy tenso, ya estoy lleno de angustia, Señor, ya estoy molesto, ya estoy tal vez confuso, Señor. Lléname de ti, bendíceme en este momento. En este momento lléname de ti, Señor. Toma mi corazón, toma todos esos sentimientos negativos que fluyen en mí, todos esos sentimientos oscuros, todas esas emociones fuertes. Llénalas tú de tu amor en este instante, Señor, y toma posesión de mí. Inspírame con tu amor, lléname de ti, lléname de ti. Bendito seas Dios, bendito seas Dios. Y con este salmo hermoso que vamos a tener este domingo, digamos, Señor, ten piedad y bendícenos. Ilumina tu rostro sobre mí. Que conozca la tierra tus caminos y todos los pueblos tu salvación. Bendíceme, Dios, dile, que pueda cantar de alegría, que cante de alegría. Porque tú riges el mundo con justicia. Bendito sea. Que te alaben los pueblos, Dios. Sí, que todos los pueblos te alaben. Que Dios te bendiga, que le teman todas las naciones hasta los confines de la tierra. Bendito sea Dios que me bendice eternamente. Bendito seas mi Señor, fiel y leal. Que me bendiga el Señor hoy y siempre, con su amor y con su misericordia. Y nos bendecimos ahí donde estás. Levanta tu manito creyendo firmemente en la bendición. Levanta tu manito y dile al buen Dios que me bendiga tu presencia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que bendiga ahora todo lo que me rodea, todo lo que me está rodeando, lo que viene a mi mente. Ponte a pensar. ¿Qué viene a tu mente? Viene a mi mente mi familia, mi casa, mi trabajo. ¿Cuánto quisiera yo que llegara esa bendición allá? Bueno, levanta la manito soberanamente levanta la manito. Hay poder en ti por la fuerza y el poder de Dios en ti, por la gracia de su amor. Y dile, Señor, bendice, toma posesión de ese lugar, del trabajo, de mis compañeros, de mis compañeras, de mi casa. Los dejé tristes, los dejé aburridos, los dejé bravos, peleando. Señor, dejé la casa un poco, tal vez turbia y llena de conflictos. Bendice esa casa a la que regresaré para amarte y para amarte en cada uno de ellos. Bendícela, Señor, porque mi casa y mi familia es tu bendición. Bendito sea Dios que te ama tanto. Ahora, queridos hermanos y hermanas, reunidos en oración, le pedimos al buen Dios que nos siga guiando con su amor. Este domingo vamos a tener una experiencia muy linda, muy hermosa. Este domingo vamos a estar reunidos a través del Evangelio, de un Evangelio hermoso. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 29. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 23 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. Mire, yo pienso que esto es muy bello. Si alguno me ama, el que me ama cumplirá mi palabra. Qué bello, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios es amor y alegría. La palabra de Dios es felicidad. Si alguno me ama, amará mi palabra. Ama la palabra de Dios. Ama cada palabra de su boca. Así como amas cada palabra de quien te ama. Tú amas la palabra de tu bebé que esta mañana te salió y te dijo: papito, te amo, mamita, te amo.
papito, Dios te bendiga, cualquier cosa. Amas la palabra de tu mamita, de tu mamá que te dijo, hijita, hijito, que te vaya bien en el trabajo. Esa palabra hermosa de quien te ama, la palabra de tu esposo que te dijo esta mañana, te amo, esposa. La palabra de tu esposa que te dijo, esposo mío, estaré orando por ti. Dios te bendiga. Esa palabra es hermosa, la palabra es vida, la palabra es espíritu y vida. Y este domingo el Señor nos quiere recordar, si alguno me ama, guardará mi palabra, se la lleva en el corazón guardada. Cada palabra de la boca de Jesús, ese pedacito que leíste, ese breve texto que leíste en el que Jesús te habla y te dice, te amo, hijo mío, te amo, hija mía, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y en ese sentido, esa palabra penetrará profundamente en su ser, en todo su ser. Porque, como lo dice la carta a los Hebreos, ponle cuidado que es muy lindo este texto, la palabra de Dios es viva y poderosa, más tajante que espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es verdaderamente viva y eficaz, penetra profundamente. Por eso, cada palabra, por eso dice otro texto, cada vez que veía una palabra tuya, la devoraba, Señor, la devoraba, la consumía, porque es el deseo de la sabiduría, el deseo de la vida, el deseo de la verdad. Quiero conocer la verdad de un Dios, no quiero vivir engañado, no quiero vivir engañada, por eso busco la palabra de Dios para vivir en la verdad, para no vivir confundido, para no vivir confundida. Hoy quiero que le tomes amor a la palabra, ama la palabra de Dios, ámala con cariño, ámala y enamórate de la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios ha sido dada para ti. Específicamente, esa palabra de Dios ha sido dada como un regalo para ti. La palabra. Toma tu Biblia, tómala en este momentito, quiero que la tomes. Esa palabra de Dios, tómala en tus manos y quiero que aprendas algo de la palabra. Dicen que el roce hace el cariño. El roce hace el cariño. Si tú tomas la palabra, la llevas en tus manos, la abres y permites que esa palabra te ilumine, esa palabra llenará tu corazón. Mira, acabo de abrir aquí espontáneamente la palabra y dice Eclesiástico 6:5, lindo, bonito, porque a mí me parece que Dios nos va diciendo palabritas lindas. Las palabras amables multiplican los amigos. La lengua afable multiplica los saludos. Bendito sea Dios. Qué bonito, porque las palabras de amor llenan el corazón, las palabras de amor iluminan el alma. Cada uno de nosotros dice, necesito una palabra, alguien que me hable, una palabra de alguien que me acompañe, que me anime, necesitamos esa palabra de amor, de esperanza, de solidaridad. Pues bien, esa palabra de Dios está también en la palabra, en la Biblia. Enamórate de la Biblia, será tu compañera más fiel, tu amiga más próxima en las horas de prueba, en las horas de sufrimiento. Yo sé que para algunos de ustedes es muy difícil a veces leer ciertos textos históricos. Enamórense entonces de los sapiensales, de los libros sapiensales de la Biblia, como son los Salmos, Eclesiástico, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría. Búsquenlos porque son más accesibles a su lenguaje. Pero busquen también el Nuevo Testamento de una manera muy especial. Por el momento, los libros históricos tal vez les quede un poquito difícil comprenderlos, pero métanse en el Nuevo Testamento. Miren, yo les voy a contar una historia que es de mi propia vivencia. Cuando yo comencé el camino de la fe, yo no sabía nada de estas cosas. Nunca me había interesado leer la palabra de Dios. Pero una persona me dijo, lee la palabra, léela. Y yo decía, pero ¿y por qué? Me decía, porque ella te va a llenar, porque ella te va a acompañar. Pero yo no sabía, yo decía, pero ¿y cómo? Yo hasta miedo le tengo a la Biblia, porque dicen que uno lee la Biblia y se vuelve loco. Entonces me decía la persona riéndose, no.
Cuando leas la palabra de Dios, primero pídele al Espíritu Santo que te unja con la palabra, que te unja, que te dé la luz, que te acompañe. Dile, Espíritu Santo, enséñame la palabra, muéstrame, haz que ella sea dulce, dulce, dulce en mis labios, dulce en mi corazón. Y comencé a pedirle de una manera humilde y sencilla al buen Dios, Señor, dame amor por la palabra, dame la gracia de enamorarme de tu palabra, de amar tu palabra. Y recuerdo que mi papá tenía una Biblia en su oficina, yo tendría escasos 17 años más o menos cuando esto, y tenía una bibliecita, un Nuevo Testamento. Y entonces tomé el Nuevo Testamento y comencé a leer. Y la persona que me habló me dijo, lee y sigue al personaje, síguelo, míralo cómo camina, míralo cómo habla, míralo cómo piensa, míralo cómo reacciona, míralo cómo es él. Deja que la palabra te lo muestre, te lo revele. Yo nunca lo había visto en ese sentido. Yo nunca me había imaginado leer la palabra en esa forma. Y entonces comencé a mirar la Biblia, ir a la Biblia y leerla de esta manera. Comencé a leer cada uno de los evangelios. Comencé a meterme, a dejarme llevar por la película, la novela. Hoy día la gente vive pegada a todos estos medios que te mandan películas, novelas, telenovelas y todo este poco de cosas que te meten en realidades fantasiosas. Y se olvidan de conectarse a este canal de televisión hermoso que se llama la Biblia, la palabra de Dios y el Nuevo Testamento. Y qué bello que entremos en esta conexión. Muchos pagan suscripciones a cantidades de programadoras y tienen cantidades. Ya hoy día en los celulares, en las tabletas, en toda parte llevas el televisor donde quiera y miras televisión. Y tienes la Biblia en tu casa y no la abres para ver la gran película, la película del amor, la más hermosa. Y yo me puse a mirar esa palabra, me puse a mirarla y a leerla, sí, sencillamente, con sencillez. Comencé a leer y a leer, y me comenzó a cautivar, descubrir a ese personaje que yo no lo conocía. Muchos desconocemos a Jesús, muchos desconocemos su presencia, y comencé a mirarlo, cómo caminaba, cómo reaccionaba, cómo hablaba, cómo respondía, cómo iba haciendo cosas, cómo venía él la gente, qué actitud tenía, qué gestos se expresaban. Y comencé a guiarlo, a dejarme guiar, a dejarme llevar, a escuchar el contenido de sus palabras. Y cada palabra que escuchaba, cada vez que veía una escena, yo estaba así como muchos de los que tienen esas series que están pendientes de qué sigue en el otro capítulo, en el otro capítulo, en el otro capítulo. Yo también seguía y decía, ¿y qué sigue? Y se me acababa el día y decía, ¿y mañana qué seguirá? Y entonces al otro día me iba encontrando con otro texto y pasaba de pronto por la mujer samaritana, y luego iba y pasaba por el ciego de nacimiento, y luego me iba de pronto a la mujer adúltera, y luego me encontraba, y así me iba encontrando con una cantidad de escenas hermosísimas, y viendo gestos tan bellos, tan hermosos, y ver un hombre, ver un ser amando, ver un ser llenando de amor la vida de otros, verlo tanto que me llenaba de lágrimas, y había momentos que se me estremecía el corazón, y comenzó a pasar un milagro hermoso. Yo, que a mi escasa edad de 17 años ya tenía muchas posibilidades de sentirme solo, comencé a sentirme acompañado, a sentir que había alguien conmigo, que había una presencia especial. Solo leyendo la palabra de Dios, comencé a sentir que había alguien conmigo, que alguien estaba a mi lado. Y comencé a sentir que ya no era el personaje de acá de un libro, era el personaje que estaba en mi corazón. Comencé a sentir que esa voz, esa palabra no se quedó en las páginas. Comenzó a hablarme en el interior, comenzó a decirme, y esas palabras venían como un recuerdo, comenzaban a venir esas palabras hermosas. Mira tú que tal vez estás vacío o vacía, que tal vez estás lleno de, de experiencias negativas, recordando cosas malas, recordando experiencias muy malas, y eso te viene a la mente, eso es lo que te viene a la mente, y eso es lo que te golpea, y eso es lo que te hace daño, y eso es lo que te entristece. ¿Por qué no te metes en la palabra? Métete en los evangelios, métete en las cartas de los apóstoles, las cartas de Pablo, en la carta de Pedro, de Juan, de Santiago. Métete en ellas y métete en el Espíritu, y verás cómo va a llegar un momento en que esa palabra comienza a hablar en ti.
y comienza a decirte y a guiarte y a darte sabiduría. Miren, yo con escasos 17 años comencé a volverme consejero de todo el mundo. La gente comenzó a preguntar y la gente venía a preguntar desde esa época, de muchachito. Ya nunca pensé en ser cura, nada de esas cosas, pero la gente venía a preguntarle a uno cosas porque lo veía uno que hablaba con convicción de una palabra de vida, de una palabra de amor, de esa palabra que me alienta tanto, palabras tan bellas como Jeremías 33:3, por ejemplo, llámame. Llámame, dice Jesús bella, por eso le llaman el teléfono de la Biblia, dice, llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú desconoces e ignoras. Ese es el sentido de la palabra. Hablar con alguien, con Jesús, este es el mejor celular que existe. Ponte la Biblia en el oído y verás que es el mejor celular que existe. La palabra de Dios es el mejor y la comunión es directa con el cielo. Una comunicación que nunca nadie te podrá quitar. Una comunión de vida, una comunicación de gracia. Y hablar con Dios. Y a través de esa palabra quedó permanente, como todo amado. Como todo amado. El amado recuerda las palabras del que lo ama, las recuerda con cariño. Por eso esas palabras que entran en mi corazón se quedan en mí. Dice Jesús entonces, si alguno escucha mi palabra y la guarda, me amará. La guarda si la cumple, si la vive. El principio de la sabiduría está en vivir la palabra de Dios. Tú cada día vas a misa, vas a muchas reuniones, escuchas. Pero yo te diría, haz el salto, vive, cree una palabra y vívela, créela y vívela. Pero vívela con convicción, vívela con alegría, vívela con amor, vive esa palabra. Y dice Jesús, y es la promesa, y si la guarda y si la vive, mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Es que Jesús vendrá en ti. Mira, esto va más allá de lo que te estoy diciendo. Yo te dije, comencé a sentir la presencia, una presencia a mi lado. Pues Él dice, no solamente esto, me vengo a vivir contigo, a poner morada en tu corazón. La palabra garantiza que yo no vuelvo a estar solo. Se lo prometo. Todo el que lea la palabra de Dios, todo el que deje que esta palabra le penetre, nunca más volverá a estar solo. Adiós soledad, adiós tristeza, adiós amargura, porque esta palabra es la mejor fórmula para curar la depresión, para curar la tristeza, para curar toda esa realidad que el mundo me ha dejado solo. Bendito sea Dios, Dios está conmigo y a nada le temo. El mejor, absolutamente el mejor, y vivirá conmigo. Mi Padre vendrá y viviremos en Él. Porque la palabra que están oyendo no es mía, sino de mi Padre que me envió, dice Jesús. La palabra no es mía, sino de mi Padre bendito, de mi papito bello, de aquel que me dio la palabra de vida. Y mis palabras son espíritu y vida, dice Jesús. Mis palabras son espíritu y vida. Pero bien, dice, les he hablado esto para que mi alegría esté en ustedes, ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto les he dicho. Esta es la promesa. El Señor quiere que esa palabra permanezca en mí, pero vendrá el Espíritu Santo y Él obrará. Por eso lee la palabra de Dios aunque no la entiendas. Léela. Vete a ella y dile al Espíritu Santo, enséñame. Yo sé que vas a recibir el don. Te lo prometo, vas a recibir el don. Siéntate a leer los evangelios. Y dile al Señor, dame el don de entender la palabra. Ábreme la mente, ábreme el espíritu, ábreme el corazón. Deja que fluya, Espíritu Santo, que fluya en mí esa fuerza nueva, esa gracia nueva que me anime y que me enseñe a descubrir el don de tu palabra. Y queridos hermanos, cree que esa palabra comenzará a formarse en ti, comenzará a tomar fuerza en ti, así como recuerdan el texto precisamente de los huesos secos, esa profecía de los huesos secos que habla y dice, di a esos huesos secos, reciban el Espíritu de Dios. De la misma manera, nosotros que a veces parecemos huesos secos, parecemos cadáveres, necesitamos que esa palabra se pronuncie sobre nuestras vidas y que esa palabra, como en los huesos secos, comience a tomar forma en mí, comience a formarse en mí, a formarme en mi interior, a formar mi alma, a formar mi espíritu, a formar mi corazón. Que la palabra de Dios forme mi vida, forme todo mi ser. Por eso,
es bueno que escuche lo que dice el Salmo. El apóstol Santiago 1:22. No te contentes solo con escuchar la palabra, pues así te engañas a ti mismo. No te contentes solo con escucharla. Practícala, llévala a la práctica. No solamente la escuches, practícala. Y al practicarla, esa palabra se volverá vida. Mucha gente, uno encuentra mucha gente que dice, sí, yo escucho la palabra. No simplemente es escucharla, es ponerla por obra. Santiago 1:22. ¿Cómo puede una persona llevar una vida íntegra? ¿Cómo podrá hacerlo? Dice el Salmo 119:9, viviendo conforme a la palabra de Dios. Así podrás llevar una vida digna, íntegra, viviendo la palabra de Dios. Porque recuerda que todo pasa en la vida. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. La palabra de Dios permanece para siempre. Y Dios quiere que tú camines en el camino de la perfección. El camino es perfecto, porque la palabra de Dios es la que marca tus pasos. Es escudo para los que se refugian. Salmo 18:30. Por tanto, todo el que escucha las palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Construye sobre la roca Cristo, construye sobre el amor de Dios y recuerda, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús nunca dejarán de cumplirse. Mateo 24:35. Todo está fundamentado en la palabra del que nos ama. Háganlo así, sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Filipenses 2:14-16. Este es el sentido, hay que vivir la palabra con amor, porque esa palabra da luz. Exponer la palabra da luz al entendimiento, ilumina el corazón sencillo. Salmo 119:130. El Señor te invita a que hagas de esa palabra expresión de vida, expresión de tu corazón. De todo el que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Juan 7:38. Todo el que cree en mí se convierte en una fuente de agua viva. Recuerda la charla con la samaritana. El que beba de esta fuente volverá de beber de ella y le volverá a dar sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, ella se convertirá en un manantial de gracia que brota para la vida eterna. Jesús quiere que esa palabra de vida se vuelva en ti un manantial de gracias que brotan en ti. Confía en Dios y alaba su palabra. Confía en Dios y no sientas miedo. ¿Qué puede hacerte un mortal? Desea con ansias la palabra pura del Señor, como niño recién nacido, y así por medio de ella crecerás en la salvación. Primera de Pedro 2:2. ¿Cuántas palabras de sabiduría hay? Porque la palabra del Señor da conocimiento y ciencia, porque de ella habla Dios. Proverbios 2:6. Queridos hermanos y hermanas, la palabra es fuente de formación, fuente de crecimiento, fuente de verdad, fuente de alegría, fuente de verdad, de gracia. Es escudo verdadero, es refugio, es fortaleza. Cree en la palabra de Dios y permite que esa palabra te ilumine. Quiero seguir con el Evangelio. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como las da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. No pierdas la paz, ni te acobardes. Díselo a las personas que encuentras cuando estén así con cara de tristeza. No pierdas la paz, ni te acobardes. El Señor está contigo, no pierdas la paz. Le dice, me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean.
Y dice, y me voy para enviarles el Espíritu Santo, para que venga el Consolador a plenitud y para que Él los acompañe siempre. Queridos hermanos y hermanas, permitamos que Jesús esté con nosotros y nos acompañe, y que Jesús nos conforte y nos llene de su amor, que Él con su presencia more en medio de nosotros, que Él con su presencia nos acompañe siempre. Cuando Él está, todo se supera. Cuando Él está, todo es fácil. Cuando Él está, todo, absolutamente todo se sana. Cuando Jesús está, absolutamente todo es, la vida es mucho mejor, mucho más bella. Mire lo que nos dice el Apocalipsis de San Juan 21, 10, 14, 22, 23. Va a decir de una manera muy linda, y el ángel me transportó a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Esa es la visión maravillosa de un Dios triunfante, de un Dios que ha vencido sobre todos los enemigos de nuestra felicidad. Y tiene una muralla ancha y elevada con 12 puertas monumentales y sobre ella 12 ángeles con 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. Porque mira que Dios nada absolutamente de lo que está haciendo ahora lo deja en el vacío. Seguirá siendo el fundamento de nuestra historia. Y ahí están los apóstoles. La muralla descansaba sobre los 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad. Miren el detalle de este Apocalipsis. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Llegará un momento en que no tendremos que ir a un lugar. Como se lo dijo Jesús a la samaritana cuando le dijo, ¿y entonces en qué monte hay que adorar? Y le dice Jesús, no es en ningún monte, ni allá ni acá. El verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. Y por eso un verdadero adorador, claro, los templos son una referencia maravillosa de comunión eclesial, son una referencia maravillosa de presencia eucarística, pero la presencia de Dios está en todos y en toda realidad. Donde tú vayas, tú llevas la presencia de Dios. El que cree en el Dios que le ama y que vive en Él, lo lleva y vive con Él en todos los ambientes. Me voy para una fiesta con mis amigas, ahí está la presencia de Dios. Me voy al trabajo, a una reunión social, ahí está la presencia de Dios. Me voy a una fiesta en cualquier lugar, ahí está la presencia de Dios, porque Dios vive en ti, mora en ti. Y en ese momento, no se te aterre que estás en una fiesta bailando y alguien comienza a confesarse contigo, a hablarte de sus penas. ¿Y por qué lo haces? Porque veo en ti algo, tú tienes algo y necesito hablarle a alguien. Tienes a Jesús en tu corazón, tienes al Cordero en tu alma, tienes el Espíritu de Dios en ti y esa presencia de Dios va contigo. Entonces el templo es el lugar sagrado del alma, el lugar donde mora el Altísimo, donde mora el Señor, Él que tiene la palabra de vida y que tiene una palabra para todos los que tienen hambre y sed de Él. Este mundo necesita ser saciado, pero no de cualquier palabra, sino de esa palabra que da la vida, de esa palabra que sana, que conforta, que reconforta, que fortalece, que llena. Y por eso dice, y no había templo, porque Él, el Padre, el Consolador, estaba allí, y Él era el templo, y no necesitaban luz de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Así que cuando el que camina con Dios, el que permite que Dios more en su corazón, todos estos atributos moran. Todos los atributos de Dios moran en él. La única luz que necesito es la luz de Dios. Porque yo soy luz. Yo quiero que lo pienses. Tú eres luz, yo soy luz, somos luz en la vida. Cuando encendemos el cirio pascual, hermoso. En la noche de la Pascua, hermosísima. Después de haber vivido esto en la vigilia pascual, prendemos esta luz, prendemos este cirio diciendo que rompemos con las tinieblas. Jesús rompe con las tinieblas. Y Él es la luz encendida que ilumina absolutamente todo. Ese cirio pascual representa, y lo van a ver en todas las iglesias durante todo este tiempo, representa ese Cordero que ilumina, lo que dice, y el Cordero es su lumbrera.
Él ilumina y la gloria de Dios resplandece. Una persona que vive esa presencia de Dios en su vida ilumina, resplandece. Quien le mira, mira la luz y se acercan y le dicen: usted tiene algo, usted brilla, usted ilumina. Ilumina con sus palabras, ilumina con sus gestos, ilumina con sus actitudes. Oiga, usted tiene algo especial. Usted tiene una luz especial. Bueno, siéntase orgulloso, bendito sea Dios, siéntase alegre, siéntase feliz. Y diga: sí, claro, porque yo tengo a Jesucristo en mi corazón, yo tengo a Dios en mi corazón y en mi vida, yo tengo la luz del Espíritu Santo que me ilumina, que me llena, que me engrandece y que me sana, absolutamente me sana. Y miren, queridos hermanos, voy a llegar a la primera lectura de este domingo para que nos quede todo el cuadro completo. Al llegar a la primera lectura de este domingo vamos en la misma línea, ya lo saben. Lo importante es guardar la palabra, lo importante es que Dios more en mí. Él es el que me da la paz y me da la alegría. Cuando yo estoy con Él no estoy solo. Y además Él vive en mí y el que vive en mí lo adoro, lo adoro. Por eso decimos: adoro a Dios, al Dios que vive en ti. Adoro al Dios que vive en la Virgen. Adoro al Dios que vive en el otro compañero, en el otro ser humano. El principio de la adoración a Dios es el principio de la dignidad al hombre también. Adoro y reconozco al Dios que vive en el otro. Es una forma de sacar al otro de esa visión pobre, de esa visión negativa. O a veces miramos a los demás mal. Los miramos y decimos: este no tiene nada, esta ni brilla, este no tiene... Oiga, cuando usted lo mire y dice: Dios vive en ella, Dios vive en él, Dios vive en su corazón porque lo ama, usted comienza a mirar y a admirar al otro. Mire y admire la presencia de Dios en el otro. Contempla al Dios que vive en el otro. Contémplelo, ámalo, bendígalo. Porque Dios vive en el otro. Así que también adora al Dios que vive. Por la gracia del bautismo en el otro. Cada uno es templo del Espíritu Santo. Y con ello no quiero yo hoy día decirles: no, entonces no vuelvan a la iglesia, no vuelvan al templo. No. ¿Qué es el templo? El templo no es el edificio. Discúlpenme, con todo cariño y con todo respeto. Es la congregación de los creyentes, es la congregación de los que amamos, es la congregación de los que nos sentimos unidos por Cristo, es la congregación precisamente de los hermanos, de la nueva comunidad de amor en la que todos y cada uno somos hermanos, nos ayudamos, nos amamos, nos estimulamos. Ese es el sentido. Obviamente es una reunión no de perfectos, no de santos, es una reunión tal vez incluso de seres humanos imperfectos, débiles, frágiles, pero que nos reunimos para crecer en el amor de Él, para animarnos, para ayudarnos y para darnos la mano y para que no estemos solos y para estimularnos mutuamente, para que el Espíritu Santo nos llene de alegría y no para ponerle trabas a nadie, no para ponerle inconvenientes a nadie, no para frenar a nadie, sino al contrario, para facilitarle el acceso a la alegría, el acceso a la felicidad, para ayudarle a encontrar el bien, para ayudarle a encontrar la gracia. Vamos poniendo el camino y quitamos obstáculos, vamos quitando todo tipo de trabas. Me encanta desde esa perspectiva el Papa Francisco, cómo ha ido quitando trabas. A la gente se asusta cuando él va quitando trabas, cuando va quitando muchos ritualismos que a veces no tienen sentido, a veces muchos formalismos humanos, porque a veces se puede ahogar la palabra bendita de Dios, la vivencia de Dios, la vivencia del Espíritu de lo fundamental se puede ahogar en el formalismo. Y a veces hay personas que yo no sé por qué se vuelven tan formalistas. Tal vez porque han perdido su dimensión humana, han perdido su humanidad. Y a veces les falta un poquito más de roce de humanidad, un poquito más. El ser humano que se va volviendo demasiado de escritorio, demasiado de libros, de leyes, de normas y de muchas cosas de estas, muchas veces termina deshumanizándose y cerrándole y poniéndole trabas a todo el mundo para que se cumpla la ley. Esa es la misma tragedia de los fariseos. Y nosotros no estamos llamados a ser fariseos, sino a ponerle, precisamente a abrirle la vía a que todo el mundo se salve, a que todo el mundo tenga acceso a la misericordia de Dios.
Eso fue lo que pasó en el primer concilio de la era cristiana. El primer concilio. Ustedes han oído hablar de esos concilios. Concilio Vaticano II y todo eso. ¿Qué es concilio? Consejo. El primer consejo. Hubo un primer consejo en el año 50. Ese primer consejo se dio precisamente en la primera lectura del próximo domingo. La vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles 15, del 1 al 2, 22, 29. Fue el primer concilio, o sea, se reunieron los apóstoles porque había unos que no faltan en ningún lugar. Había unos que buscaban ponerle trabas a los demás. No, que tiene que circuncidarse, que tiene que cortarse. Acuérdese que es cortar un pedazo de piel en el prepucio, precisamente. Sobre todo en los hombres, porque es una sociedad machista, ¿no? En el sentido de la cultura, que la cabeza es solamente el hombre. Y en este sentido que toda la religiosidad descansa sobre él. Y entonces tenían que hacer esta intervención. Y dice, el que no se circuncida no se salva. Decían muchos, el que no se circuncida no se salva. Y vinieron con este conflicto a dividir. Entonces los presbíteros y los apóstoles se pusieron de acuerdo con toda la comunidad cristiana y juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, para decirles a todos, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Esa es la primera lectura. Se sintetizó en cumplir unas normitas, básicamente, porque es que a veces uno se encuentra con gente muy puritana, y de pronto gente muy esquemática que le pone problema absolutamente por todo y le cierra las puertas del cielo a todo el mundo porque ve lo malo en todo, ve morbosamente, pone trabas a los demás. Qué bueno que tengamos un corazón más cálido, más misericordioso, un corazón como el de Cristo. Por eso se juntó con pecadores, por eso comió con pecadores, por eso caminó con pecadores, por eso lo buscó a los pecadores, por eso se untó de pecadores, no de pecado, pero se untó de pecadores, por eso tocó al leproso, tocó al ciego, le untó su saliva, le limpió. Para cada uno de ellos les llegó precisamente para sanarlos, para devolverles la vida. Así que ya ven ustedes cómo el evangelio de este fin de semana que sigue va a seguir desarrollando toda la dinámica de un amor precisamente que se va forjando en nosotros, pero que tiene como fundamento el próximo fin de semana la palabra de Dios es la fuente que nos va a ir conduciendo. Si guardas la palabra, si vives la palabra, si te enamoras de la palabra, ella se va a convertir en tu fortaleza, en tu mayor alegría. Es que ahí está Dios presente y vivo. Obviamente los católicos tenemos 3 fuentes de revelación: la palabra de Dios escrita, la santa tradición y el magisterio infalible de la iglesia. La palabra de Dios escrita es revelación según, obviamente lo hemos reflexionado y nos lo ayuda a reflexionar la Dei Verbum, Constitución Apostólica del Concilio Vaticano II. Ustedes pueden ir a ella y nos explica todo el sentido de la palabra Dei Verbum. Busquen por ahí en Google, Constitución Dogmática Dei Verbum. Entren y la leen, recréense, pasen un poquito para que entiendan y ahonden. Segundo, la santa tradición, también explicada en la Dei Verbum, y precisamente son todas las enseñanzas de los primeros padres de la iglesia, de todos los primeros que fueron siguiendo la era apostólica. Esa es la santa tradición. Y entonces está la patrística, de todos los padres que fueron enseñando las primeras catequesis cristianas. Eso es la santa tradición. Y luego el magisterio infalible de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Pues que el Papa y sus cardenales, cuando se reúnen a hacer doctrina, tienen infalibilidad pontificia. El colegio apostólico tiene infalibilidad pontificia. Y ellos enseñan con certeza la verdad. Hay gente a la que le duele esto, pero es dogma de fe. Es la garantía de que el Espíritu Santo siempre estará en quien lo representa en la tierra. Así que el Señor no quiere que nadie se pierda, que nadie se extravíe. Pero el apóstol Pablo tiene una palabra que a mí me parece muy linda. Hay mucha gente que habla en lenguas, dice, refiriéndose a los dones espirituales, y habla muchas lenguas, y dice, yo también hablo en lenguas, dice el apóstol Pablo, pero cuando estoy en una comunidad prefiero hablar una clara que todo el mundo la entienda, para que todo el mundo que la escuche se salve.
Es importante hablar claros, hermanos. Habla con el corazón. Habla claro, pero habla con el corazón. Habla diciendo la verdad sobre ti. Habla con el corazón, porque a veces decimos cosas que no salen del alma, que no salen del corazón. Habla con el corazón para sanarte. Habla con el corazón para liberarte. Habla con el corazón para edificar. Habla con el corazón y estremecerás y cambiarás. Porque el Espíritu Santo, que es fiel, vendrá a ti y te apoyará. Dile al Señor, cuando vas a hablar con tu esposo, con tu esposa, dile: Señor, habla en mi corazón, habla tú. Mira, yo no sé hablarle a mi esposo. No sé cómo llegarle, yo me encuentro tanta gente frustrada. Señor, yo no sé cómo hablarle a mis hijos. No sé cómo llegarles al corazón, no sé. Señor, no sé cómo hablarle a mi jefe, no sé cómo hablarle a esas personas importantes de tu vida. Siéntate y dile: Señor, ilumíname. Que tu palabra en este momento, solo tú conoces qué le llega, qué le dice, qué le habla. Pero dame la gracia de hablar con el corazón. Que no sea palabrería, sino dame la gracia de hablar con el alma. Que yo no finja, que yo no simule, sino que yo permita que lo auténtico de mí salga como expresiones espontáneas de mi ser. No finja, no simule, no haga absolutamente nada de eso que en algún momento determinado deteriore la verdad de Dios en la vida del otro. Queridos hermanos y hermanas, seamos fieles, absolutamente fieles, únicamente al Espíritu de Dios auténtico que fluye en nosotros. No tengan miedo. Cuando el Espíritu Santo le ponga una palabra de vida, como decirle a su mamá: mamita, te amo, a su familiar, a un amigo: te admiro, te quiero, te aprecio, dígalo. Dígalo. Si su ánimo y su aliento no es simplemente, no es ser un adulador, sino una persona, esa persona le va a decir: necesitaba escuchar una palabra, y que esa palabra habite en el corazón. Toda palabra que sale de la boca de Dios es buena, dice, para animar, para entusiasmar, para corregir. Toda palabra que sale de la boca de Dios es buena para formar. Toda palabra que sale de la boca de Dios es buena para instruir. Eso es lo que dice precisamente la palabra. Y el apóstol lo dice: utiliza la palabra de Dios no para destruir. Hay gente que toma las palabras de Dios para destruir a los demás, para hacerles daño. La palabra de Dios dice, y se le imponen a los demás. No, Señor, no haga eso. La palabra de Dios es para salvar, para animar, para estimular, para amar. Que esa palabra habite en ti con todo tipo de gracias, con todo tipo de bendiciones y con toda alegría y con toda bondad. Queridos hermanos, ya llegando al final de nuestro programa, pongámonos en las manos de Dios y digámosle al Señor: hágase en mí como la Virgen. Mire lo bello. Hágase en mí tu palabra. Ese es el Magnificat que proclamamos de una manera especial. El ángel del Señor anunció a María. Mire lo bello. Le anunció a María, ¿qué? Una palabra de esperanza, una promesa. Le anunció a María. Y ella, al recibir el anuncio del ángel, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo de Dios habitó en nosotros. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Que ese Magnificat, que hay que orarlo a las 12 del día, a las 6 de la tarde, acompañe nuestra meditación y nuestra reflexión. Dile al Señor: hágase en mí, Señor, según tu palabra. Que tu palabra me ilumine, que tu palabra me llene, que tu palabra me anime, que tu palabra me sane, que tu palabra sea mi vida, que tu palabra me conforte, que tu palabra me ilumine. Y que ese buen Dios que nos guía siempre, que nos llena de sabiduría y nos llena de amor, que ese buen Dios siga iluminándonos, que cada palabra de la boca de Dios forme tu corazón, tu vida, te ilumine, te libere, te sane y te acompañe. Que ese buen Dios que ha estado con nosotros y a quien le doy gracias porque te ama tanto, te acompañe. Ese que está ahora contigo, con la Virgencita María, con San José, le pido que te acompañe, te guíe y te conforte. Y que ese buen Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Una bendición especial para todos. Gracias por haberme acompañado. Dios los bendiga.